Bueno, esta es la cápsula número 2 de cadenas de Markov en tiempo discreto. Y tengo preparado un ejercicio bien largo, pero completo. Así que, bueno, para no alargar más este video de lo que ya puede llegar a ser, vamos a partir al tiro leyendo el ejercicio. Y dice así. Una agencia publicitaria realiza diferentes campañas de marketing respecto a un nuevo producto. Cada campaña consiste en un aviso comercial, el cual se distribuye a través de radio y televisión. Las campañas se inician el día lunes y transmiten durante toda la semana. Al final de la primera semana, la empresa analiza el impacto de la campaña determinando si ha sido positivo, negativo o neutro. De acuerdo con los registros de la empresa, inicialmente una campaña tiene una probabilidad de 0,4 de tener impacto positivo la primera semana, una probabilidad de 0,5 de que sea negativa y 0,1 de que sea neutra. A partir de la segunda semana, el resultado depende de cómo le haya ido a la semana anterior. Así, en caso de haber tenido impacto positivo la semana anterior, con probabilidad 0,6 seguirá siendo positivo la semana actual. Con probabilidad 0,1 será negativo y con probabilidad 0,3 será neutro. En caso de haber tenido impacto neutro la semana anterior, con probabilidad 0,5 será positivo la semana actual y con probabilidad 0,5 será negativo. Y en caso de haber tenido un impacto negativo, con probabilidad 0,7 seguirá siendo negativo la semana siguiente y con probabilidad 0,3 será neutro. Entonces, dice, considerando la situación planteada, modele la situación como una cadena de Markov en tiempo discreto. Para esto, considere como variable de estado x sub t el impacto de la campaña en la semana t. Vamos a hacer el A, entonces. Ya. A. Entonces, ya nos dieron la variable de estado, sea x sub t, el impacto, ¿no?, de la campaña en la semana T. Esto ya nos daban la variable de estado, así que lo dejamos como nos dijeron. Y el estado puede ser o positivo, negativo o neutro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí tres circulitos. Eso no vale. Ahí, tenemos un circulito. Vamos a copiar, vamos a acercar un poquito. Tenemos otro y aquí tenemos otro. Entonces, al 1 lo vamos a llamar positivo, el 0 va a ser el neutro y el menos 1 va a ser el negativo, ¿verdad? Entonces, las probabilidades que nos dan aquí en los tres puntitos son las siguientes. En caso de haber tenido impacto positivo en la semana anterior, o sea, estamos actualmente con un impacto positivo, con probabilidad 0,6 seguirá siendo positivo la semana actual, o sea que del positivo al positivo va a ser con 0,6. Con probabilidad 0,1 será negativo, o sea, del 1 al menos 1 será con probabilidad 0,1. Y con probabilidad 0,3 será neutro. Entonces, del 1 al 0 será con 0,3. Luego, en caso de haber tenido impacto neutro la semana anterior, con probabilidad 0,5 será positivo. Entonces, del 0 al 1 es 0,5. Y con probabilidad 0,5 será negativo. Entonces, para acá con 0,5. Y en caso de haber tenido un impacto negativo, con probabilidad 0,7 seguirá siendo negativo. Aquí va un 0,7. Del negativo al negativo, 0,7. La semana siguiente y con probabilidad 0,3 será neutro. Y del menos 1 al 0 será con 0,3. Entonces ahora, para corroborar de que hayamos hecho bien el grafos, la cadena, vamos a hacer nuestra matriz de transición P. Entonces vamos a poner aquí 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. La matriz sería entonces del 1 al 1 es 0,6. Vamos a hacer un poco esto. Del 1 al 0 es 0,3.
Y del 1 al menos 1, bueno, es menos 1. O sea, perdón, 0,1. Luego del 0 al 1 serían 0,5. Del 0 al 0 no hay, así que es 0. Y del 0 al menos 1, 0,5. Y del menos 1 al 1 no hay. No hay ninguna flecha que vaya del menos 1 al 1. Entonces esto es un 0. Del menos 1 al 0 con 0,3. Y del menos 1 al menos 1 con 0,7. Muy bien. 0,7. Entonces, si nos damos cuenta, todas las filas suman 1. Esta también suma 1 y esta también suma 1. Entonces está bien hecho. Esa es la A. Luego la B dice: analice y categorice las clases y los estados de la cadena. Entonces tenemos nuestra cadena y hay que clasificar todos sus estados y clases, si es que hay más de una clase. Entonces, B. Veamos las clases primero. Clases. Si nos damos cuenta acá, todos los estados están comunicados entre sí. O sea, el 1 está con el 0, el 0 está con el menos 1, el menos 1 con el 0, del 0 con el 1. Y también puedo ir del menos 1 al 1, no directamente, no hay ninguna fecha que vaya así, pero sí puedo ir por el 0 y puedo ir por el 1. Así que están todos los estados comunicados. Bueno, y del 1 al menos 1 puedo ir por aquí abajo. Así que hay solamente una cadena. Entonces, perdón, solamente una clase. Solo una clase que está compuesta por el estado 0, el estado 1 y el estado menos 1. Bueno, como es una única clase y están todos los estados comunicados, entonces es una clase recurrente. Recurrente. ¿Ya? Si es que recurrente, aquí, bueno, tendría que ser irreductible. Irreductible. Y sobre su periodo, recordemos que basta con que haya solamente una de estos para que la clase entera se pueda considerar como aperiódica. En este caso tenemos dos, por ejemplo. Entonces, bueno, sigue siendo aperiódica porque, por ejemplo, para volver, o sea, si partimos del 1 y queremos volver al 1, podemos hacer 1, 2, ¿verdad? Eso sería periódico, con periodo 2. Pero podría haberlo hecho como 1. Listo, tenemos un periodo, entonces tenemos o que se puede volver en 2 o se puede volver en 1, entonces ya lo hicimos aperiódico. Y como todo esto es una sola clase, toda la clase se va a ver vista como aperiódica por este de aquí o por este de aquí. ¿Ok? También podría ser por este de aquí, pero con esto ya nos basta para saber si es aperiódico. Recurrente y aperiódica. Y ahora aquí vamos a ver los estados. Estados. Entonces los estados 0, 1 y menos 1, como es una clase recurrente, todos sus estados son recurrentes. Son recurrentes. Y, justamente por lo que habíamos dicho también, dado que tenemos estas formas de acá, también sus estados son aperiódicos. Lo mismo pasa con el 0, aunque el 0 no tenga uno así. ¿Por qué? Porque yo puedo volver, si parto del 0 y quiero volver al 0, puedo hacerlo con 1, 2, o puedo hacerlo con 1, 2, 3. Listo. Entonces ya no es de periodo 2 como teníamos antes, sino que ahora es de periodo 3. Y eso lo hace aperiódico. Entonces son recurrentes y aperiódicos. Muy bien. Y esa era la B. Ahora vamos con la C. Que dice:
Analice la existencia de probabilidades estacionarias. En caso de haber, determínelas. Bueno, con la B ya nos ayuda un poco más a poder determinar si es que tiene probabilidades estacionarias. Entonces, tenemos, tenemos, en primer punto, una cantidad de estados finitos, ¿verdad? Cantidad de estados finitos. Tenemos tres, ¿verdad? El 1, el 0 y el menos 1. Entonces eso está check. Luego 2. Existe solamente, existe una única clase recurrente. En este caso, la cadena entera es la única clase recurrente, así que, bueno, cumple. Check. Y tercero, tiene que ser ergódica, ¿verdad? ¿Y cómo es ergódica? Si es que la única clase recurrente, la única clase recurrente es aperiódica. Y bueno, como vimos acá, en las clases, en la B y en la B, en clases y estados, vimos que es una clase aperiódica. Así que esto también está check. Por lo tanto, gracias a estos tres puntos, podemos concluir que, entonces, por el teorema fundamental de las cadenas de Markov en tiempo discreto, que existe una distribución estacionaria, una distribución estacionaria dada por. Recuerden ir escribiendo todo esto. En la evaluación, en la prueba, es importante explicar cada paso y por qué suceden las cosas. No es como que nosotros podemos llegar y decir, hay cantidad de estados finitos, existe una única clase recurrente y aperiódica, entonces directamente yo voy a llegar y decir pi es igual a pi por p y la sumatoria de los pi es igual a 1. No, no puedo llegar y poner eso. O sea, ustedes pueden hacerlo y nada, pero es importante destacar que, dado a estas condiciones, se cumple el teorema fundamental de las cadenas de Markov y por eso podemos hacer esto. Considérenlo y recuerden ponerlo en la prueba. Bueno, entonces ya demostramos, de hecho, esta fue la demostración. Y eso es lo que nos pedían en el C, demostrar, y si es que existe, que ahora sabemos que si existe, tenemos que sacarlas. Entonces, el profe yo sé que lo hace con matrices, a mí me gusta hacerlo con despejando, pero ambas formas son súper válidas. Y bueno, si es que se sienten cómodos de una u otra manera, ambas son válidas. Despejar puede ser un poco más rápido, entre comillas, pero induce errores, ¿ok? Si es que no lo manejan muy bien. Matrices puede ser un poco más lento, pero eh, es más probable de que no se equivoquen. Así que a su discreción utilicen el que ustedes quieran, el método que ustedes quieran. Yo voy a usar sustitución, o sea, perdón, voy a despejar las variables. Entonces tenemos luego, se cumple esto, ¿verdad? Entonces voy a escribir primero el pi es igual a pi por p. Recuerden de que pi igual a pi por p sería el pi 0, pi 1, pi menos 1 es igual a lo mismo, pi 0, pi 1, pi menos 1 por la matriz P, ¿verdad? En este caso lo voy a escribir al tiro. Pero ustedes en sus casas lo pueden hacer junto a mí o hacerlo por su cuenta. Voy a borrar esto para que no quede desordenado. Entonces el pi 1, no, igual vamos en la matriz P al tiro. Recuerden,
cuando uno multiplica matrices es fila por columna, ¿verdad? Entonces, si tenemos la matriz que parte con pi1, después pi0 y después pi menos 1, tendrían que tener el pi1 por pi1 por 0,6 más pi0 por 0,5 más pi menos 1 por 0, ¿verdad? Sería fila por columna. Entonces pi1 sería igual a 0,6 por pi1 más 0,5 dijimos por pi0 y 0 por pi menos 1, que es este 0 de aquí. Por eso no lo vamos a escribir. Luego tenemos el pi0, que sería igual a 0,3 pi1 más 0, más 0 por pi0 más 0,3 por pi menos 1. Lo escribimos aquí abajo. 0,3 pi1 más 0 por pi0 más 0,3 pi menos 1. Y por último tenemos el pi menos 1, que sería igual a 0,1 pi1 más 0,5 pi0 más 0,7 pi menos 1. 0,1 pi1 más 0,5 pi0 más 0,7 pi menos 1. Ese sería el pi por p. Y ahora nos faltaría que la sumatoria de los pi nos tienen que dar igual a 1. Entonces, 1 es igual a pi0, o bueno, vamos a escribirlo como con el orden que lo habíamos escrito. Pi1 más pi0 más pi menos 1. Y este sería el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Vamos a llamar esta la ecuación 1, esta la ecuación 2, esta la 3 y esta la 4. Entonces, yo la forma en que lo voy a resolver, primero me doy cuenta de que aquí tenemos en la primera ecuación, tenemos aquí un pi1, un pi1 y un pi0. Puedo dejar pi1 en función de pi0. Lo voy a hacer. Entonces, de 1, dos puntos, pi1 es igual, si pasamos el 0,6 restando, menos 6 pi1 es igual a 0,5 pi0. Y si calculamos esto, nos va a dar que pi1 es igual a 5 cuartos pi0. Lo vamos a dejar en azul, porque es importante. Luego podemos reemplazar ese valor, el que acabamos de sacar en función de pi0, lo podemos reemplazar justamente acá. ¿Por qué? Porque tenemos pi0, tenemos pi1 y pi menos 1. Entonces, si es que reemplazamos el pi1, nos va a quedar pi0 algo por pi0 y pi menos 1. Entonces podemos dejar pi menos 1 en función de pi0 en 2. Sería entonces pi0 es igual a 0,3 pi1, 0,3 y pi1 es 5 cuartos pi0, más 0,3 pi menos 1. 0,3 pi menos 1. Entonces, si es que reescribimos y despejamos pi menos 1 en función de pi0, nos quedaría que pi menos 1 es igual a 25 partido en 12 pi0. Entonces tenemos pi1, tenemos pi menos 1 en función de ambos pi0. Por lo tanto, podríamos llegar y reemplazar esos valores en la ecuación 4. Me equivoqué. Entonces vamos a hacer eso. Luego, en 4, sería que 1 es igual a pi1, que es 5 cuartos pi0 más el pi0 más pi menos 1, que es 25 partido en 12 pi0. Si es que despejamos y hacemos todas las operaciones pertinentes, vamos a llegar a que
pi0 es igual a 3 partido en 13. Entonces ya encontramos pi0. Y como sabemos de que pi1 es igual a 5 partido en 4 por pi0, entonces pi1, si hacemos los cálculos, nos quedará que es 15 partido en 52. Y lo mismo con pi menos 1, que es 25 partido en 12 por pi0. Entonces, pi menos 1 es igual a, hacemos las multiplicaciones y nos va a quedar que es 25 partido en 52. Entonces estamos casi listos. Tendremos, por lo tanto, o entonces que pi, la distribución estacionaria, es igual a, yo aquí voy a 5 partido, 1 partido en 52, 15 era el pi1, ¿verdad? 15 partido en 52, simplemente lo factoricé. Si es que hacemos también, reajustamos el pi0 y lo dejamos con denominador 52, nos quedaría que es 12 partido en 52 y el pi menos 1 es igual a 25 partido en 52. Y esta sería la distribución estacionaria. Y esa era la C. Encontramos la distribución estacionaria, que es 1 partido en 52 por un vector fila que está compuesto por 15, 12 y 25. Muy bien. Y esa era la C. Vamos a ir por la D. La D dice lo siguiente: si actualmente la agencia tiene 10 campañas con impacto positivo, 6 con impacto negativo y 4 con impacto neutro, determinen la cantidad de campañas con cada impacto luego de 2 y luego de 4 semanas. Ya. Entonces, aquí vamos a escribir D. Entonces, recordemos que cuando queremos saber el estado del sistema en general, luego de, no sé, n periodos, tenemos que elevar la matriz de transición P en la cantidad de periodos. Eso nos va a dar el estado en el que se encuentra el sistema o la cadena luego de tantos periodos. Por ejemplo, si queremos estar en 2 semanas y queremos ver cómo está cómo está la cadena, cómo está compuesta, tenemos que hacer la matriz de transición P al cuadrado. Y esto puede ser un trabajo engorroso, pero necesario. Así que, bueno, yo como tengo la opción de copiar y pegar esto, lo voy a hacer, obviamente. Pero en la evaluación, ustedes van a tener que hacerlo a mano. Copiar. Aquí puede que se demoren un poco, pero vayan con tranquilidad para no equivocarse en los cálculos. Porque como es una multiplicación de matrices de 3×3, son hartos cálculos. Obviamente, por el tiempo, no lo voy a hacer en este video, pero ustedes mismos lo pueden calcular recordando que se multiplican filas por columnas, filas por columnas, filas por columnas, así. Y les van a dar 9 valores por separado, que serán estos valores. Son 0,0,51, 0,21 y 0,28 en la primera fila, 0,3, 0,3 y 0,4, 0,15, 0,21 y 0,64. Y esa sería la matriz P luego de 2 periodos, que en este caso serían 2 semanas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos esta matriz que nos dice cómo quedó, o sea, en qué estado se encuentran luego de haber pasado 2 periodos. Entonces tenemos que multiplicar esta nueva matriz que tenemos acá por un vector fila que represente la cantidad de campañas, o por decirlo así, nuestra recompensa. Voy a escribir: creamos un vector
fila que represente, bueno, representa, uy, se quedó pegado. Ahí sí. Que represente la cantidad de campañas. Cantidad de campañas. ¿Qué campañas? Bueno, las que nos decían en la D. Si actualmente la agencia tiene 10 campañas en impacto positivo, 6 en impacto negativo y 4 en impacto neutro, esas son las que estamos hablando, ¿verdad? Entonces lo creamos. Creamos ese vector, que va a estar compuesto por los positivos, que eran 10, los neutros, que eran 4, y los negativos, que eran 6. Y ese vector fila, lo vamos a multiplicar por la matriz que acabamos de sacar aquí arriba. Lo voy a copiar. Copiar. Pegar. Y se hacen los cálculos, les va a quedar que hay un vector fila resultante compuesto por 7,2, 4,56 y 8,24. Y esos valores nuevos son lo que estamos buscando. Por lo tanto, al cabo de 2 semanas, se espera tener 7,2 campañas positivas cuatro coma cincuenta y seis neutras y 8,24 negativas. Y ese sería parte de la D, porque recuerden que también nos piden en 4 semanas. Y aquí tendremos que hacer nuevamente, escribimos acá 4 semanas. Entonces estaríamos buscando la matriz de transición P elevado a 4. Bueno, y por suerte ya hemos calculado P al cuadrado, ¿no? Entonces, P a la cuarta es igual a P al cuadrado por P al cuadrado, que esto sería igual a la matriz que acabamos de sacar aquí, multiplicada por sí misma. Copiar. Lo ponemos acá. Lo vemos acá. Y bueno, esa multiplicación de matrices va a dar como resultado otra matriz 3×3, que sería, déjenme buscarlo para no perder tiempo en resolver esta multiplicación, 0,365, 0,229 y 0,406, luego 0,303, 0,237 y 0,46, y por último en esta última fila 0,236, 0,229 y 0,536. Esa es la matriz P a la cuarta. Y nuevamente multiplicamos por el vector fila que tenemos delante, ¿no? Que era 10 positivos, 4 neutros y 6 negativos. Y la multiplicamos por la nueva matriz.
pegar, duplicado, y nos daría el vector fila compuesto por 6,276, 4,61 y 9,114. Por lo tanto, ahora estos son la cantidad de campañas luego de 4 semanas, dependiendo de si son positivas, neutras o negativas. Vamos a escribir. Recuerden que tienen que escribir todos sus resultados después en función del contexto. Al cabo de 4 semanas, se espera tener 6,276 campañas positivas, 4,61 neutras y 9,114 negativas. Y eso sería la C. Perdón, la D. Esta es la D, ¿verdad? Sí, la D. Entonces ahora vamos a hacer la E, que dice lo siguiente. Considerando que cada semana con impacto negativo la agencia pierde $1.000, que cada semana con impacto positivo gana $1.200 y que cada semana con impacto neutro no gana ni pierde dinero, determine la utilidad promedio por semana a largo plazo. Recordemos que cuando hablamos de largos plazos, estamos diciendo que tenemos que multiplicar la recompensa a largo plazo por estar en un estado con la proporción de tiempo que pasamos en ese estado. La proporción del tiempo que pasamos en un estado está dada por la distribución estacionaria, los pi que calculamos por aquí, esto de acá. Entonces, vamos a hacer la E. Si es que tenemos un impacto positivo, serían, si no me equivoco, $1.200, ¿verdad? $1.200 por esta sería la recompensa por estar en un estado por la distribución de tiempo que pasamos en ese estado, que sería pi 1. Entonces serían $1.200 por pi 1 era 15 partido en 52 y esto nos va a dar igual a 346,15 dólares, si es que el impacto es positivo. Si el impacto es negativo, recordemos que eran menos $1.000, ¿verdad? Entonces escribimos menos $1.000 por la proporción de tiempo que pasamos en el estado negativo, que sería pi menos 1. Entonces menos 1.000 por pi menos 1 era 25 partido en 52, lo calculamos de antes. Entonces esto nos va a dar menos 480,77. Y bueno, si es que el impacto era neutro, no había ni ganancia ni pérdida. Entonces era 0. Por lo tanto, no lo vamos a considerar, ¿ok? O podríamos poner impacto neutro, $0. Por lo tanto, tenemos que impacto positivo, 346,15. Impacto negativo, menos 480,77. Por lo tanto, la utilidad promedio sería igual a lo que ganamos, 346,15 menos los 480, vamos a escribirlo mejor, como 77, y esto sería igual a menos 134,62 dólares.
¿Terminamos aquí? No, recuerden que tenemos que concluir con el contexto. La utilidad promedio a largo plazo será de menos 134,62 dólares. Y ahora sí terminamos el ejercicio E. Ojalá se vaya entendiendo por ahora. Vamos a pasar a la F. Pero tenemos un contexto antes de la F que va a ser parte de la F, la G y la H. Dice: luego de los análisis que ha realizado, la empresa se ha percatado de que no tiene sentido seguir con una campaña con impacto negativo. Así, han determinado que, en caso de tener impacto negativo, la campaña se termina de forma inmediata, mientras que, en caso de ser positivo o neutro, continúa la siguiente semana. Entonces nos están diciendo de que si es que el impacto es negativo, no tenemos que seguir avanzando a otros estados. ¿Ya? Vamos a la F. ¿Qué significa eso? De que nuestra cadena, que antes consideraba esta vuelta de acá, esta de aquí, ya no la va a considerar, porque si es que llegamos al menos 1, no tendría sentido volver al neutro, porque nos dicen de que la campaña se va a descartar, por decirlo así. Entonces... pero... Entonces, ¿cuál es la F? Creo que leí el contexto y no la pregunta. Ya, dice: considera una campaña que ha tenido un impacto positivo en la semana anterior. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que dure al menos 3 semanas? 3 semanas, ¿verdad? Entonces, si es que estamos hablando de al menos 3 semanas, bueno, antes de seguir con el ejercicio vamos a escribir porque tenemos que modificar el modelo. F. Modificamos la cadena. Ya no va a considerar lo que yo dije antes, esa probabilidad del 0,3 que va del menos 1 al 0. Pero voy a copiar toda la cadena igual para no tener que escribirla todavía de nuevo. Copiar. Acá. Pegar. Entonces, esto de aquí, esto de aquí se desaparece, no lo vamos a considerar. Y eso sería todo. A ver, confirmemos. Confirmemos si eso era todo. Entonces, para confirmar que esté todo bien hecho, vamos a hacer la matriz P, que tenía entonces 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. Entonces, del 1 al 1 sigue siendo 0,6. Del 1 al 0, o sea, perdón, del 1 al 0 sigue siendo 0,3. Y del 1 al menos 1 sigue siendo 0,1. Luego del 0 al 1, 0,5. Del 0 al 0 no hay, 0. Y del 0 al menos 1 sigue siendo 0,5. Luego del menos 1 al 1 es 0. Del menos 1 al 0, ya no está la flechita que antes estaba aquí, así que ahora es 0. Y del menos 1 al menos 1 dice que es 0,7, ¿verdad? Eso es lo que diría. Pero si nos damos cuenta, esto suma 1, esto suma 1, pero esto es distinto de 1. Por lo tanto, este no era 0,7 al final, este tenía que ser 1. Entonces ahora sí, la cadena y la matriz están bien hechas, porque ahora sí la fila suma 1. Bueno, pero esto no era lo que pedía el ejercicio. Ahora sí viene la pregunta F, que era que dure al menos 3 semanas, ¿ya? Si es que partió siendo positivo. Entonces,
Si queremos que dure al menos 3 semanas, entonces podemos calcular el complemento. Porque uno que podría pensar, bueno, quiero que dure eh, exactamente 3 semanas, si va del 1 al menos 1, o quiero que dure exactamente 4 semanas, o que dure exactamente, perdón, 1 menos 1, 5 semanas, pero eso es infinito, ¿no? Pero sabemos de que todas estas son probabilidades, entonces si es que le sumamos todas, sumarían 1. Por lo tanto, podríamos hacerlo mucho más fácil, calculando el complemento. ¿Y qué significaría eso? De que el complemento es 1 menos la probabilidad de primera pasada, f, de que del 1 lleguemos al negativo, o sea que se termine en exactamente una semana, más de que del positivo al negativo lleguemos en exactamente 2 semanas, y de que del positivo al negativo lleguemos en exactamente 3 semanas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos que dure al menos 3 semanas. Entonces, ninguno de estos casos cumple con lo que yo quiero, ¿verdad? Este tampoco. Porque si es que se cumpliera esto, estaremos diciendo que a la tercera semana la campaña es negativa. Y yo no quiero que pase eso. Quiero que al menos dure 3 semanas, o sea, 3 o más. Por eso estamos haciendo esto. Esto sería una forma. Forma 1. O la segunda forma es, bueno, 1 menos, el complemento también. Generalmente usamos el complemento cuando estamos hablando de al menos tantos periodos o tantos pasos. ¿Por qué? Porque cuando decimos al menos tanto, estamos diciendo de ese tanto, de ese n al infinito. Y no podemos hacer, o sea, podríamos hacer series de potencia y hacer sumas infinitas, pero como estamos hablando de probabilidades, la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Entonces podríamos simplemente hacer su complemento. Bueno, la otra opción sería con la probabilidad del menos 1 al 1 en 3. ¿Cómo se diferenciaban la f y la p? La f habla de que yo llegue, en este caso, del menos 1 al 1, perdón, del 1 al menos 1 en exactamente un paso. O del menos 1, perdón, del 1 al menos 1 en exactamente dos pasos. O en exactamente tres pasos. ¿Qué significa la p? La p es que yo al tercer paso esté en el menos 1, desde el 1. No importa si llegué antes o si llegué en exactamente 3. Lo importante es que cuando yo esté en el paso 3, yo esté en este estado de acá. Son básicamente lo mismo este y este, solamente que esta sería una forma un poco más ordenada al momento de analizarlo. Porque tenemos que considerar todos los pasos, todas las combinaciones posibles. Ahora lo vamos a hacer para que se entienda mejor la idea. Esta sería la forma 2. Entonces, para que se entienda mejor la idea, vamos a hacer la forma 1. Forma 1. Entonces, queremos encontrar este de acá y este de acá. Vamos a escribir primero f del 1 al menos 1 en exactamente un paso. Vemos el grafo. Quiero llegar del 1 al menos 1 en exactamente un paso. La única opción es tomar este, que es 0,1. Y solamente mediante este camino puedo llegar del 1 al menos 1 en un paso. Entonces vamos a poner que es 0,1. Luego, del 1 al menos 1 en exactamente dos pasos. No puedo llegar antes de dos pasos. Podría ser que voy por acá, 1, 2, o podría ser 1, 2, ¿verdad? Y no hay otras opciones, por ejemplo, 1, 2, no, eso no funciona porque vuelve al 1, o 1, 2, tampoco funciona porque vuelve al 1 y yo quiero llegar al menos 1. Entonces dijimos que era del 1 al 0 y del 0 al menos 1 con 0,3 y 0,5.
0,3 por 0,5, o tomar el camino que va de vuelta al 1, o sea, 0,6, y después del 1 al menos 1. 0,1. 0,6 por menos 1. O sea, 0,6 por 0,1. Y esto va a dar 0,21. Toda esta suma. 0,21. Y en tercer lugar tenemos que sacar el f de menos 1 al 3. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos las siguientes opciones. Podemos hacer 1, 2, 3, exactamente 3 pasos. O podríamos hacer 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Y esas son las tres opciones que tenemos para llegar del 1 al menos 1 en exactamente 3 pasos. Lo vamos a escribir acá. Que habíamos dicho que era 0,3 por 0,5 por 0,1 más, esa era una opción, 0,6 por 0,3 por 0,5, esa era otra opción. Y la otra opción es 0,6 por 0,6 por 0,1. Y toda esta suma nos va a dar 0,141. Entonces, estamos buscando el complemento, ¿verdad? Que sería 1 menos la suma entre estos tres resultados que tuvimos acá. 0,1 más 0,21 más 0,141. Entonces, nos va a dar un resultado de 0,549. Y este es el estado que estamos la probabilidad que estamos buscando. Vamos a ver si es que con la forma 2 da lo mismo, ¿ok? Que debería dar lo mismo. Forma 2. Si es que no estamos cómodos utilizando las f, podemos utilizar las p. Que las p se sacan de la siguiente manera, del 1 al menos 1 en 3 pasos o menos. Ya. Esto significa de que, si es que revisamos el grafos, yo puedo llegar en, por ejemplo, utilizando este camino. 1, 2, 3. Listo, llegué. Del 1 al menos 1 llegué en realidad en 2 pasos, pero al tercer paso sigo en el menos 1, así que es válido. Vamos a escribirlo. Sería 0,3 por 0,5 por 1. Más. ¿Qué otra opción podríamos hacer? Podríamos hacer ir 1, 2 y 3. Esa es otra opción. Sería 0,3 por 0,5 por 0,1. ¿Qué otra opción podríamos hacer? Podríamos ir 1, 2, 3. 0,6 por 0,3 por 0,5 más. ¿Qué opción podríamos hacer? Podríamos hacer 1, 2 y 3. Vamos a escribir 0,6 por 0,6 por 0,1. Podríamos hacer también 1, 2, 3. 0,6 por 0,1 por 1. O por último, y esa sería la última opción, 0,6, perdón, 0,1 por 1 por 1. 0,1 por 1 por 1. Y toda esta suma, me van a tener que creer, va a dar 0,451. Y si hacemos el complemento, 1 menos 0,451, nos va a dar lo mismo, 0,549, el mismo valor que nos había dado antes. Así que esta forma también es válida. ¿Terminamos aquí? No. ¿Por qué? Porque aún tenemos que concluir con respecto al contexto. Entonces,
la probabilidad de que la campaña dure al menos 3 semanas es de 0,549. Esa es la probabilidad. Esa era la F. Ahora vamos por la G. La G dice lo siguiente. Si es que quedan con dudas, me pueden hacer... me la pueden preguntar, ¿ok? Dice... O sea, me pueden preguntar por el WhatsApp o por mail, por donde quieran. Dice... G. Considere una campaña que ha tenido un impacto neutro la semana anterior. ¿Cuál es la probabilidad de que dure exactamente 4 semanas? Entonces, partimos con impacto neutro y queremos que dure exactamente 4 semanas. Entonces, vamos a hacer la G. La G va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nos dicen exactamente n periodos, sí o sí nos están haciendo ilusión de las F. ¿Ok? Buscamos F, partimos en 0. Y bueno, para que algo dure, tiene que llegar a un fin, ¿verdad? Entonces, del 0 al menos 1, en exactamente 4. Y sería, tenemos que ir a buscar acá el grafos. Podría ser del 0, ¿verdad? Del 0. 1, 2, 3 y 4. Esa es una opción. Vamos a escribirla. Esto se hace con práctica, ¿ok? Mientras más ejercicios hagan, más fácil se les va a hacer analizar los grafos y poder ver cuántas opciones tienen para moverse. ¿Ya? Dijimos que era 0,5 por 0,3 por 0,5 por 0,1 más. ¿Qué otra opción podríamos hacer para movernos en exactamente 4 pasos y llegar del 0 al menos 1? Podríamos hacer 1, 2, 3, 4. Esa otra opción. Que era 0,5 por 0,6 por 0,6 por 0,1. O podría ser, y esta va a ser la última opción, hacer 1, 2, 3 y 4. Entonces sería 0,5 por 0,6 por 0,3 por 0,5. Y toda esta suma nos va a dar 0,0705. Esa es la probabilidad. Recuerden que tenemos que escribir en el contexto del ejercicio. La probabilidad de que la campaña dure exactamente 4 semanas. Si partimos con un impacto neutro, es de 0,0705. Esa era la G. Y por último, ya llegando al final del ejercicio, nos queda
el último inciso, que es la H, que dice: considere una campaña que al cabo de la primera semana tuvo un impacto neutro. Determine cuántas semanas más se espera que dure la campaña. Ya. La campaña empieza en el estado 0, ¿verdad? Y bueno, la única forma de que acabe la campaña es llegando al -1. Entonces, si se considera una campaña que al cabo de la primera semana tuvo un impacto neutro, determine cuántas semanas más se espera que dure la campaña. Cuando nos preguntan de tiempo, nos preguntan por los mu, ¿verdad? Recordemos eso. H. Cuando preguntan tiempo, buscamos mu. ¿Desde dónde? Bueno, desde el 0 hasta el -1. ¿Cómo calculamos el mu del 0 al -1? Bueno, mu del 0 al -1 es igual a 1 más. Ya, veamos. ¿Cómo se puede mover el estado 0? ¿Qué opciones tengo de que se mueva el estado 0? Me puedo mover para acá o me puedo mover para allá. Pero recuerden, siempre recuerden que cuando hablamos de los mu, nunca vamos a considerar los caminos que llevan directamente al estado final al que queremos llegar. En este caso queremos llegar al -1. Entonces, ni este camino, ni este camino, que son caminos que llevan directamente al estado final que buscamos, van a ser considerados, ¿ok? Entonces, sería 1 más 0,5 por el mu del 1 al -1. ¿Ya? Vamos a escribirlo abajo. Eso está demostrado. El profe lo debe haber demostrado. Aquí simplemente vamos a hacer las formas en que se resuelven los ejercicios, ¿ok? Entonces, 1 más 0,5 por mu del 1, -1. Tenemos una ecuación, esta de aquí, que tiene una y dos incógnitas. Entonces, naturalmente, no nos basta con una ecuación para resolver cuando tenemos dos incógnitas. Entonces tenemos que resolver cuánto vale eso. Vamos a calcularlo. Mu del 1 al -1 es igual a 1 más. Vamos a revisar el grafos. ¿De qué maneras yo podría moverme en el estado 1? Yo podría moverme para acá, me podría mover para acá o me podría mover para acá, ¿verdad? Estas son las tres flechas que salen de 1. Pero recuerden, nunca vamos a considerar las flechas en mu que llegan directamente al estado final, ¿ya? Entonces consideraríamos esta de aquí y esta de acá, con 0,3 y 0,6. Vamos para abajo. Sería 1 más 0,6 por mu, si es que nos hubiéramos quedado en 1, 1,-1, más 0,3 en el caso de que nos hayamos movido hacia el 0, del 0 al -1. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos esta, que es esta misma, ¿verdad? Tenemos esta, que es esta misma, y tenemos esta, que es esta misma. O sea que tenemos en total dos incógnitas, dos ecuaciones. Entonces nos basta para poder resolver el sistema de ecuaciones. Eso serían, vamos a llamar a este 1 y a este 2. Recuerden que si quieren pueden resolverlo matricialmente. Yo lo voy a resolver de la manera en que a mí se me hace más fácil, que es despejando, ¿ok? Entonces vamos a tomar por ejemplo esta de aquí, que tenemos la misma incógnita en ambos lados de la ecuación, así que la vamos a simplificar un poco más. En 2 nos quedaría, si es que pasamos este restando al otro lado, sería mu de 1 al -1 menos 0,6 mu del 1 al -1 es igual a 1 más 0,3 por mu del 0 al -1. Si es que despejamos entonces, bueno, esto va a ser una resta que nos va a quedar 0,4 por mu 1 al -1, y esto lo pasaremos dividiendo para este otro lado, nos va a quedar que es mu del 1 al -1 es igual a 1 más 0,3 por
mu del 0 al menos 1 partido en 0,4. Y esto sería un paso para poder resolver el sistema de ecuaciones. Luego, en 1, vamos a reemplazar este valor que acabamos de obtener en la ecuación 1. ¿Ok? Tenemos de la ecuación 1 que era mu 0, menos 1 es igual a 1 más 0,3 era 0,5, perdón, 0,5 por mu del 1 al menos 1, que lo acabamos de sacar, que es 1 más 0,3 por mu del 0 al menos 1 partido en 0,4. Si hacemos los cálculos pertinentes y despejamos el mu del 0,1, que sería nuestra única incógnita ahora mismo, vamos a llegar al resultado de que mu del 0 al menos 1 es igual a 3,6. Y este sería el tiempo que demora. ¿Terminamos? No, aún no terminamos. Recuerden que siempre hay que concluir con el contexto del problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando ingeniería y tenemos que ser capaces de transmitir lo que estamos resolviendo. O sea, nosotros no solamente vemos puros números, tenemos que también ser capaces de dar instrucciones y poder entregar información de la manera más efectiva posible. Y si es que a una persona le entregan que mu es igual a 3,6, no va a entender nada. Por eso mismo hay que escribir lo que hicimos. Entonces, en promedio, la campaña duraría 3,6 semanas en el caso de que parta con un impacto neutro. Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta final de todo el ejercicio, que fue bastante largo, pero también bastante completo. Entonces, bueno, esa fue la cápsula número 2. Ojalá les haya servido. Y recuerden seguir estudiando, porque esta prueba requiere de harto conocimiento y harta práctica, ¿ok? Así que eso. Mucho éxito en su estudio.